Planeta de Edith, la historia de hoy es... Mi ex me robó a mi hija con mentiras. Después de 9 años descubrimos su doble vida. Necesito compartir una historia que nunca imaginé revelar públicamente. Los acontecimientos recientes me han llevado a un punto donde necesito desahogarme y quizás encontrar perspectiva sobre si mis acciones me convierten en el antagonista de esta narrativa. Como padre de 48 años, he transitado por un sendero emocional especialmente turbulento durante la última década. Mi historia comienza en mis años de juventud, cuando el amor parecía más simple y puro. Laura, la madre de mi Emily, y yo nos conocimos durante nuestros días en la preparatoria. En aquellos momentos, nuestro vínculo parecía indestructible, como suelen ser las primeras historias de amor. Éramos dos almas jóvenes, rebosantes de ilusiones y determinación para conquistar el mundo juntos. Sin embargo, la realidad tiene una manera peculiar de poner a prueba incluso los lazos más firmes. Pronto, las diferencias en nuestros orígenes comenzaron a manifestarse como grietas en los cimientos de nuestra relación. Laura provenía de un entorno privilegiado, donde la abundancia era una constante en su día a día. En contraste, mis raíces eran más humildes, pero mi amor por ella me impulsaba a esforzarme incansablemente para proporcionarle el nivel de vida al que estaba acostumbrada. A pesar de mis esfuerzos continuos, siempre parecía haber una brecha imposible de cerrar. El peso de intentar alcanzar las expectativas de Laura comenzó a erosionar los pilares de nuestro matrimonio. Las tensiones se intensificaron gradualmente y las discusiones se volvieron parte de nuestra rutina diaria. Observé cómo Laura se alejaba emocionalmente, como si su espíritu vagara en algún lugar distante. Mis intentos de tender puentes de comunicación eran recibidos con evasivas y aseguramientos superficiales de que todo marchaba bien. La verdad devastadora solo emergió durante los procedimientos de divorcio. Laura había mantenido múltiples relaciones extramaritales a lo largo de nuestro matrimonio. Esta revelación me golpeó con la fuerza de una avalancha emocional. Cada noche extra en la oficina, cada sacrificio personal que había realizado para mantener vivo nuestro matrimonio, todo había sido traicionado en silencio. A pesar del dolor lacerante de la traición, mi prioridad absoluta era Emily, nuestra pequeña de 11 años. Mi deseo más profundo era mantener mi rol como padre presente en su vida. Sin embargo, esta esperanza se desvaneció durante el proceso de divorcio. Laura emprendió una campaña sistemática para retratarme como el villano de nuestra historia familiar. Me acusó de negligencia emocional e insinuó situaciones de abuso que jamás ocurrieron. Su capacidad para manipular la narrativa fue tan efectiva que incluso mi propia familia, padres y hermanos incluidos, se convirtieron en aliados de su versión distorsionada de los hechos. Todos asumieron que yo debía haber cometido alguna atrocidad para empujar a Laura hacia la infidelidad. Me encontré completamente aislado, sin una sola voz dispuesta a escuchar mi verdad. El proceso legal se convirtió en una batalla despiadada donde, a pesar de mis esfuerzos incansables, el juez favoreció la posición de Laura. Se le otorgó la custodia completa de Emily, relegándome a un calendario de visitas limitado. Incluso estas escasas oportunidades de contacto fueron sistemáticamente saboteadas por Laura, quien frecuentemente olvidaba las visitas programadas o alegaba indisposiciones o compromisos previos de Emily. Mis ofrecimientos para participar en la vida escolar de Emily o ayudar con sus proyectos eran consistentemente rechazados. Mi familia, que siempre había mantenido un vínculo cercano con Emily, se alineó con Laura en sus esfuerzos por mantenerme alejado de mi hija. Parecía existir una determinación colectiva para borrar mi presencia de la vida de Emily, y me sentía completamente impotente ante esta situación. Los años subsiguientes se convirtieron en un periodo de profundo dolor personal. Mis intentos de mantener una conexión con Emily encontraban obstáculos cada vez más infranqueables. Las llamadas quedaban sin respuesta, las cartas regresaban sin abrir, y cada intento de contacto era recibido con hostilidad tanto por Laura como por mi familia. El distanciamiento comenzó de manera sutil. Emily mostraba cada vez menos entusiasmo por nuestros encuentros, prefiriendo permanecer con su madre. Aunque esta situación me causaba un dolor profundo,
Intentaba racionalizarla como una preferencia natural de los niños por uno de sus padres. Sin embargo, pronto se hizo evidente que existía una manipulación más profunda en juego. Durante nuestras visitas, Emily llegaba con una lista preparada de supuestos agravios, acciones o palabras que nunca habían ocurrido, pero que me pintaban como un padre negligente y cruel. Mis intentos de dialogar con Laura sobre estas preocupaciones eran sistemáticamente descartados o tergiversados para hacerme parecer paranoico o exagerado. El momento más devastador llegó cuando Emily tenía 13 años. Con una frialdad que aún me persigue, declaró que no deseaba continuar viéndome. Sus palabras transmitían un desapego total, como si los años de conexión padre-hija nunca hubieran existido. La devastación fue absoluta. Aunque era consciente de la campaña de desinformación orquestada por Laura, no encontré el valor para someter a Emily a otro proceso legal traumático. Considerando su aparente deseo de permanecer con su madre, temía que forzar la situación solo profundizaría las heridas emocionales. En un acto de amor doloroso, decidí dar un paso atrás, convirtiéndose esta en una de las decisiones más desgarradoras de mi existencia. Mantuve viva la esperanza de que eventualmente la verdad saldría a la luz y Emily regresaría a mi vida, pero ese momento tardó mucho más de lo que jamás imaginé. Con el paso de los años, gradualmente reconstruí mi vida después de ese periodo traumático. El destino me presentó a Megan, con quien experimenté una conexión inmediata. Sin embargo, marcado por mis experiencias previas, construimos nuestra relación con cautela y paciencia antes de casarnos. Megan aportó 2 hijos a nuestra nueva familia, y juntos creamos un hogar lleno de amor. A pesar de la felicidad encontrada en mi nueva vida familiar, una parte de mi corazón siempre añoraba saber de Emily, preguntándome sobre su desarrollo y bienestar. A lo largo de los años, realicé varios intentos de comunicación con Laura para obtener información sobre Emily, pero mis mensajes quedaban sin respuesta. Intentaba convencerme de que Emily prosperaba sin mi presencia, aunque en mi interior persistía la sensación de haberla abandonado. Y entonces, sin previo aviso, recibí un mensaje de Emily. A sus 20 años, su comunicación fue breve pero significativa. Deseaba reunirse para discutir nuestra historia familiar y comprender mi ausencia en su vida. Mi corazón se aceleró al leer sus palabras. La perspectiva de este reencuentro me llenaba de temor y esperanza a partes iguales, pero estaba decidido a no desperdiciar esta oportunidad de reconexión con mi hija. Acordamos encontrarnos en un café tranquilo. La espera se convirtió en un torbellino de emociones. Cuando finalmente apareció, me costó reconocer en ella a mi pequeña. Se había convertido en una joven hermosa, aunque sus ojos reflejaban años de dolor y resentimiento acumulado. La tensión entre nosotros era casi tangible. Emily fue directa en su aproximación, exigiendo respuestas que sabía serían difíciles de procesar. Respiré profundamente y procedí a revelar la verdad completa. La manipulación sistemática por parte de su madre y nuestra familia, la distorsión constante de los hechos para demonizarme y mis continuos intentos de mantener una presencia en su vida a pesar de los obstáculos. Le revelé la infidelidad de Laura y la campaña de desinformación durante el divorcio. Durante horas, expuse la realidad de los acontecimientos, respaldando mi narrativa con documentación legal, mensajes de texto y correos electrónicos. Mi objetivo era que Emily comprendiera que siempre había estado consciente de sus sentimientos y que la imagen del monstruo que le habían presentado era una fabricación. Emily escuchó en un silencio conmocionado mientras desentrañaba la verdad. Había crecido creyendo que yo había elegido abandonarla, que mi amor no había sido suficiente para mantenerme en su vida. Ver la realidad desenmascarada la abrumaba visiblemente. Respeté su necesidad de procesar esta información sin presionarla por una respuesta inmediata. Cuando finalmente encontró su voz, temblaba con emoción contenida. Cuestionó mi decisión de no luchar más intensamente por mantener mi presencia en su vida. Su pregunta me atravesó el alma. Le expliqué que mi retirada había sido motivada por el deseo de protegerla de un conflicto legal prolongado, priorizando su bienestar emocional sobre mi propia necesidad de vindicación.
Quería preservar su posibilidad de una infancia feliz, incluso si eso significaba cargar temporalmente con su odio. Admití mi arrepentimiento por no haber luchado más ferozmente, por permitir que Laura y la familia controlaran la narrativa de nuestra historia. Emily comenzaba a comprender la magnitud de la manipulación que había sufrido. Su respuesta fue una mezcla de furia y dolor, enfadada parcialmente conmigo, pero principalmente con su madre por la extensiva campaña de manipulación. Emily expresó su determinación de confrontar a Laura y exponer la verdad ante todos. Su resolución me sorprendió y simultáneamente me llenó de orgullo ver a mi hija defender la verdad con tal determinación. Ya no era la niña vulnerable de hace una década, sino una mujer fuerte, capaz de enfrentar la injusticia. Sin embargo, me preocupaba el impacto emocional que esta confrontación tendría en su vida. Me sentí aliviado cuando expresó su cautela respecto a la reconstrucción inmediata de nuestra relación, reconociendo el tiempo necesario para procesar años de ausencia, pero manifestando su deseo de mantener un diálogo abierto. 2 días después, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes furiosos de Laura. Emily la había confrontado con la información que compartí, y Laura estaba furiosa, acusándome de manipular a Emily para destruir su relación madre-hija. El siguiente movimiento de Emily me tomó por sorpresa. Me informó de su intención de emprender acciones legales contra Laura por alienación parental, buscando compensación por el daño emocional causado por años de engaños y manipulación. Desde entonces, Laura alterna entre amenazas y súplicas, exigiendo que persuada a Emily de desistir de la demanda. Mi familia, repentinamente interesada en reconectar, busca mediar en la situación. Me encuentro en una posición compleja. Si bien siento alivio porque Emily finalmente conozca la verdad, nunca anticipé este nivel de escalada. En mi vida actual, con responsabilidades hacia Megan y sus hijos, me preocupa enfrentar nuevamente un periodo de intenso estrés emocional. Aunque deseo evitar causar más dolor, reconozco que Laura y mi familia deben asumir la responsabilidad de sus acciones. Mi conflicto interno es profundo. Me enorgullece la valentía de Emily al buscar la verdad y enfrentar la injusticia, pero temo por su bienestar emocional durante el proceso legal, conociendo su naturaleza desgastante, especialmente en conflictos familiares. Mi preocupación principal es protegerla de más dolor. Intento mantener un equilibrio, ofreciéndole apoyo mientras respeto su autonomía para tomar decisiones, aunque la presión emocional por parte de Laura y mi familia es abrumadora. Esta situación me lleva a cuestionar si revelar la verdad a mi hija sobre su madre y nuestro pasado me convierte en el villano de esta historia, considerando las complicaciones que ha desencadenado. Agradecería sinceramente sus perspectivas y consejos sobre esta situación. Actualización 1. Los acontecimientos han tomado un giro más oscuro, algo que, siendo sincero, era previsible considerando la naturaleza de Laura. Su histórico desprecio por el bienestar ajeno hacía inevitable una confrontación difícil, aunque nunca imaginé que ese desdén se extendería hacia nuestra propia hija. Después de confrontar a su madre, Emily llegó a nuestra casa visiblemente devastada. Sus ojos enrojecidos revelaban horas de llanto. En ese momento, las barreras emocionales que había mantenido durante años se desmoronaron por completo. Procedió a revelar la dolorosa realidad de su vida durante los últimos 8 años. Se hizo evidente que, aunque Laura había conseguido la custodia legal, carecía fundamentalmente de las cualidades esenciales para ser madre, especialmente de una niña en desarrollo. El relato de Emily pintó un cuadro desolador de negligencia y abandono. Durante la mitad del tiempo, Laura brillaba por su ausencia, desapareciendo durante días enteros y dejando a Emily completamente sola, forzada a valerse por sí misma a una edad temprana. Los periodos en que Laura sí estaba presente no eran mejores. Aparecía en estados de embriaguez, con un comportamiento errático y violento. Emily describió noches terroríficas donde su madre llegaba al hogar en estados de furia incontrolable, arrojando objetos y dirigiendo gritos acusatorios hacia ella, culpándola injustamente por sus propios fracasos y frustraciones vitales.
Mi corazón se desgarraba mientras escuchaba estos testimonios, imaginando el terror y la soledad que mi pequeña había experimentado. Sin embargo, lo más devastador estaba por revelarse. Emily compartió 2 incidentes particularmente traumáticos que continúan atormentándola. El primer incidente ocurrió cuando tenía 13 años. Laura la había abandonado durante un fin de semana completo, sin provisiones ni recursos económicos. En un intento por alimentarse, Emily sufrió una quemadura grave en su mano mientras intentaba cocinar. Adolorida y asustada, sus intentos de contactar a Laura fueron infructuosos. Se vio forzada, siendo apenas una niña, a caminar hasta el hospital más cercano, con su mano lastimada envuelta en una toalla. Pasó horas sola en la sala de emergencias, soportando el dolor, hasta que una enfermera finalmente notó su situación y le brindó ayuda. Como testimonio silencioso de este abandono, Emily me mostró la cicatriz permanente en su mano. El segundo incidente, ocurrido cuando tenía 15 años, fue aún más perturbador. Laura había estado inmersa en un período prolongado de alcoholismo. Emily había desarrollado estrategias para evitar el contacto con su madre, pero una noche la situación se tornó violenta. En un arranque de ira incontrolable, Laura le arrojó un vaso que se estrelló contra su pierna, causándole una herida profunda. En lugar de mostrar preocupación maternal o buscar ayuda médica, Laura, en su estado alterado, le gritó a Emily que limpiara el desorden. Aterrorizada, Emily improvisó un vendaje con una prenda vieja y una vez más se vio obligada a buscar atención médica por su cuenta, resultando en una herida que requirió suturas. Mientras escuchaba estos relatos, experimenté una tormenta emocional de ira y dolor sin precedentes. Ira hacia Laura por someter a nuestra hija a semejante pesadilla, y un dolor profundo por todo el sufrimiento que Emily había tenido que soportar en soledad. Era apenas una niña inocente que no merecía atravesar tales experiencias traumáticas. No merecía enfrentar el dolor y el abandono sola, ni cargar con cicatrices físicas y emocionales. No merecía ser tratada como una carga por quien debía ser su protectora. La ironía cruel de la situación no escapaba a mi comprensión. Las acusaciones falsas que Laura había utilizado para alejarme de mi hija se habían convertido en realidad bajo su custodia, manifestándose como abuso físico y psicológico sistemático. Todo este sufrimiento podría haberse evitado si Laura hubiera permitido mi participación en la crianza de Emily, si su egoísmo y resentimiento no hubieran eclipsado el bienestar de nuestra hija. Megan y yo dedicamos la noche entera a escuchar a Emily, asegurándonos de que se sintiera acogida y segura en nuestro hogar. Megan demostró una capacidad extraordinaria para brindar consuelo, sosteniendo la mano de Emily y reafirmando constantemente que ninguna de estas experiencias traumáticas era su responsabilidad. Era evidente cuánto significaba para Emily recibir finalmente el apoyo emocional que tanto había necesitado, sentirse verdaderamente amada y valorada. En un momento particularmente conmovedor, Emily me ofreció disculpas que no necesitaba expresar. Se lamentó por haber creído las manipulaciones de su madre, por haberme alejado y por no haber reconocido la verdad antes. Su voz se quebró al confesar cuánto me había extrañado durante todos estos años, preguntándose frecuentemente cómo habría sido su vida bajo mi cuidado. Le expresé la profundidad de mi amor y añoranza durante nuestra separación, asegurándole que no necesitaba disculparse, pues ella también había sido víctima de las manipulaciones de Laura. Aunque doloroso, este momento de reconciliación marcaba el inicio de nuestra reconexión después de tantos años de distanciamiento forzado. Esta revelación cristalizó mi determinación. Ya no más evasión del conflicto familiar por mantener una paz superficial. El bienestar de mi hija estaba en juego y estaba decidido a conseguir la justicia y reparación que ella merecía, incluso si esto significaba enfrentar una batalla legal contra mi exesposa. La mañana siguiente, después de una noche intensa de diálogo y contención emocional, Emily y yo desarrollamos una estrategia. Decidimos confrontar a la familia con cada mentira, cada acto de negligencia y todo el sufrimiento que Emily había soportado. Era momento de desenmascarar la falsa fachada de familia perfecta que habían mantenido
mientras permitían que Laura destruyera la infancia de Emily. Contábamos con evidencia sustancial, registros hospitalarios, mensajes de texto y grabaciones de voz de Laura que Emily había preservado. Era el momento de exponer la verdad y hacer que enfrentaran las consecuencias de su complicidad. Podía percibir el nerviosismo de Emily, pero también notaba una determinación renovada en su mirada. Estaba preparada para enfrentar la situación y defender su verdad, y yo estaría incondicionalmente a su lado. Finalmente, obtendríamos la justicia que ambos merecíamos, enfrentando juntos cualquier desafío que se presentara. Les mantendré informados sobre los desarrollos futuros. Agradezco profundamente sus comentarios comprensivos y apoyo, que han significado mucho para mí. Prometo compartir actualizaciones adicionales, ya que esta situación ciertamente continuará desarrollándose. Actualización 2. Saludos a todos. Les comparto el desenlace de la confrontación familiar que Emily y yo habíamos planificado. Un encuentro que ciertamente dejó una marca indeleble. Decidimos realizar una visita sin previo aviso, y el impacto de nuestra presencia conjunta fue inmediatamente visible en sus expresiones. La imagen de padre e hija, unidos después de tanto tiempo, pareció desafiar su comprensión. No habían contemplado la posibilidad de que años de manipulación y falsedades pudieran desmoronarse con tal rapidez, pero allí nos encontrábamos, firmes y unidos, preparados para enfrentarlos. La sorpresa inicial rápidamente dio paso a su característico teatro de falsa preocupación. Mi madre tomó la iniciativa, su voz destilando una preocupación artificial mientras interrogaba a Emily sobre posibles agravios de mi parte. Sus insinuaciones resultaban dolorosas, no por su impacto personal, sino porque evidenciaban cuán profundamente habían interiorizado la narrativa de Laura. La suposición de que podría lastimar a mi propia hija era perturbadora, pero parecían sostenerla sin cuestionamiento alguno. Su presteza para creer lo peor de mí quizás les facilitaba justificar su propia conducta, pero yo no era como Laura, y Emily ya no era aquella niña vulnerable y confundida que habían conocido. Antes de que pudiera intervenir, Emily dio un paso al frente. Su voz emanaba una firmeza serena que me llenó de orgullo paternal. Les exigió abandonar la pantomima, cesar la simulación de preocupación cuando habían permanecido inmóviles ante su sufrimiento durante años. Su discurso fluía sin vacilaciones ni dudas. Los enfrentó por su indiferencia, por mantenerse como observadores pasivos mientras Laura la desatendía y lastimaba, por su complicidad en el deterioro de su infancia. Observé cómo las expresiones de mis padres y hermanos transitaban de la falsa preocupación a un visible disgusto. La confrontación los incomodaba, especialmente viniendo de Emily, a quien aún percibían como una niña que debería mostrar gratitud por cualquier mínima atención recibida. Sin embargo, Emily ya no era aquella niña, y sus disculpas vacías o justificaciones carecían de valor para ella. Para quienes se preguntan cómo Laura logró alienar a mi familia con tanta facilidad, debo explicar que nuestra dinámica familiar siempre había sido compleja, entretejida con conflictos sin resolver y resentimientos arraigados. La relación con mis hermanos nunca fue cercana, marcada por una constante competencia que envenenó cualquier posibilidad de vinculación auténtica. Mis padres, lejos de promover la unidad, tomaban partido según su conveniencia momentánea. Cuando Laura les presentó su intención de divorciarse, lo percibieron como una oportunidad para canalizar su resentimiento latente hacia mí. El impacto sobre Emily o mi persona les resultó irrelevante, más interesados en saldar antiguas cuentas y presenciar mi caída. Emily procedió a exponer la verdad completa: los abandonos de Laura, las lesiones sufridas, el trauma experimentado mientras ellos optaban por la indiferencia. La incomodidad en sus rostros se intensificaba visiblemente. No estaban habituados a ser cuestionados de esta manera, especialmente por alguien a quien habían subestimado consistentemente. No era solo el peso de las palabras lo que los afectaba, sino la determinación de Emily de hacerlos responsables, negándose a permitirles escapar con sus habituales evasivas. Estratégicamente, mantuvimos parte de nuestra evidencia en reserva.
Los registros hospitalarios, mensajes de texto y demás pruebas que podrían destruir su narrativa cuidadosamente construida permanecieron guardados. Por el momento, revelamos lo suficiente para establecer nuestra seriedad. No se trataba de un simple arranque emocional, sino de una advertencia clara. Habíamos terminado de jugar según sus reglas y la situación estaba por intensificarse significativamente. Abandonamos el lugar sin esperar respuesta alguna. Ninguna palabra podría remediar los años de dolor y negligencia que habían permitido transcurrir. Al partir, Emily dejó un mensaje final solicitando que lo transmitieran a Laura. Veníamos con un caso sólido y debería prepararse para lo que se avecinaba. El silencio que nos siguió resonaba con el peso de lo no dicho y la anticipación de lo que estaba por venir. Emily y yo habíamos establecido nuestra posición de manera inequívoca, sin posibilidad de retroceso. La familia siempre había prosperado en la división, manteniéndonos aislados y enfrentados. Ahora unidos, serían ellos quienes deberían enfrentar las consecuencias de sus acciones. Agradezco profundamente sus valiosos consejos y sepan que leo atentamente cada comentario. Su apoyo ha sido fundamental en este proceso. Actualización 3. Primeramente, deseo expresar mi profunda gratitud a todos aquellos que han seguido esta historia y han brindado su apoyo y consejo invaluable. Los días recientes han representado uno de los periodos más desafiantes de mi existencia, pero finalmente vislumbramos un camino hacia la resolución. Les comparto esta extensa actualización final. Tras la confrontación en la residencia familiar, mi primer impulso fue contactar asistencia legal. Estaba determinado a que Laura enfrentara las consecuencias de sus acciones, no solo por el daño infligido a mi persona, sino especialmente por el sufrimiento causado a Emily. Sin embargo, la respuesta de Emily ante la posibilidad de iniciar acciones legales me tomó por sorpresa. Manifestó su deseo de no proceder por esa vía. Su decisión no emanaba de una postura indulgente hacia su madre, ni de indiferencia ante lo sucedido. Emily había atravesado experiencias profundamente traumáticas y sus prioridades se centraban ahora en otros aspectos de su vida. Su trayectoria académica florecía y mantenía aspiraciones significativas para su futuro. Emprender un proceso legal representaría una interrupción en su desarrollo personal y profesional que no estaba dispuesta a aceptar. Como padre, su determinación me llenaba de orgullo. A pesar de las adversidades enfrentadas, Emily emergía como una joven resiliente e inteligente con un futuro prometedor por delante. No obstante, experimentaba sentimientos encontrados. Una parte de mí anhelaba que Laura enfrentara las consecuencias de sus actos, que respondiera por el dolor infligido. Si bien podía sobrellevar el daño personal, la destrucción de la infancia de Emily me resultaba imperdonable. Sin embargo, primaba el respeto por los deseos de mi hija. A diferencia de Laura, su voz y opinión eran fundamentales en cualquier decisión que nos concerniera. En medio de estas deliberaciones, un acontecimiento inesperado alteró el curso de los eventos. Una vecina de Laura se presentó en nuestro domicilio portando un sobre, explicando que Laura abandonaba temporalmente la ciudad y había solicitado su entrega. El contenido revelaba una extensa misiva de Laura, plagada de disculpas y justificaciones por su comportamiento. Describía su soledad tras mi partida, la pérdida de su empleo y el subsecuente deterioro de su situación. Mencionaba haber encontrado otro trabajo, aunque mal remunerado, y su descenso hacia la depresión. El alcohol se convirtió en su mecanismo de evasión, alegando que jamás tuvo la intención de lastimar a Emily, argumentando que se encontraba perdida y abrumada por su propia miseria. La carta continuaba detallando sus tribulaciones, intentando presentarse como víctima de circunstancias adversas. Sin embargo, durante la lectura, la vacuidad de sus justificaciones resultaba evidente. Laura procuraba exculparse, posicionándose como víctima de su propia existencia, pero ninguna adversidad podía justificar el trato dispensado a Emily. Concluía con súplicas para evitar acciones legales, comprometiéndose a mantener distancia de Emily como muestra de buena voluntad y ofreciendo compensación económica por los daños causados. Al compartir la carta con Emily, pude observar el dolor reflejado en su mirada durante la lectura.
Esta no representaba la disculpa que merecía ni la resolución que anhelaba. La pretensión de que una compensación monetaria pudiera subsanar años de negligencia y sufrimiento emocional resultaba profundamente inadecuada. El impacto fue devastador para Emily, quien necesitaba tiempo para procesar esta nueva realidad. Respeté su espacio, consciente de que buscaría apoyo en Megan o en mí cuando estuviera preparada. Mi esposa se había convertido en un pilar fundamental para Emily, ofreciendo comprensión sin juicios. Emily se integró naturalmente en nuestra familia, desarrollando vínculos significativos con los hijos de Megan. Aunque ansiaba ayudar, reconocía que la perspectiva y apoyo de Megan resultaban particularmente valiosos para Emily en su proceso de sanación. Transcurrido cierto tiempo, Emily compartió su decisión definitiva. Descartaba la vía legal, rehusándose a prolongar el conflicto o quedar atrapada en una batalla judicial extenuante. Su deseo era iniciar un nuevo capítulo, concentrándose en su desarrollo personal y futuro, liberada de las sombras del pasado. Aunque mi anhelo de justicia persistía, comprendía la sabiduría de su elección. Emily había soportado suficiente tiempo el peso de los errores maternos. Era momento de que viviera según sus propios términos. Esta determinación marcó el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Emily intensificó su dedicación académica, canalizando su energía hacia sus aspiraciones y metas. Megan y yo mantuvimos nuestro apoyo incondicional, ofreciendo orientación y aliento mientras navegaba esta nueva fase vital. En lo personal, la situación actual parece casi onírica. Disfruto de una familia extraordinaria, 3 hijos maravillosos y una esposa excepcional. El desenlace no podría ser más favorable. A pesar de la extensión y dolor del trayecto recorrido, finalmente encontramos el camino de regreso el uno al otro, representando esta reconexión, la verdadera victoria de nuestra historia. Reitero mi agradecimiento por el apoyo recibido. Esta montaña rusa emocional finalmente nos conduce hacia un sendero de sanación. Hasta siempre.